Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición reencontrarnos una vez más en nuestra edición número 3 del estudio de la palabra del Señor. Sean bienvenidos, amigos, hermanos, pastores, líderes. Hoy vamos a arrancar este estudio y vamos a iniciar usando el diccionario bíblico, porque no lo hemos usado. Hemos tratado el tema de usar las versiones, hemos tratado el tema del contexto, de cómo entender el texto para no sacarlo fuera de su contexto. Ya tenemos un video, es el segundo video. Ahora tenemos el tercer video, donde vamos a usar el diccionario bíblico para comprender las raíces de la palabra. Para ello entonces nos vamos a nuestra aplicación, nuestro emulador de Android. Recuerden que ustedes lo pueden descargar desde su teléfono inteligente. Pues si no tienen esta aplicación y lo quieren utilizar en su computadora, pues aquí abajo les voy a dejar el link para descargar. Y quiero agradecer por el apoyo muy especial que nos han brindado a este ministerio. Muchas gracias. Personalmente me han hecho comentario. Gracias, amados hermanos, por el apoyo moral, espiritual y económicamente. Muchísimas gracias. Y los invito a suscribirse en este canal, compartir, darle un like y suscribirse en el canal. Y así juntos vamos a crecer en esta comunidad. Vamos a nuestra aplicación entonces y vamos a escribir lo que es la palabra diccionario bíblico. Ya lo tengo por acá, diccionario bíblico. Y tenemos una variedad de diccionarios, pero vamos a usar uno en particular. Tenemos la Reina Valera IC 1960 más diccionario bíblico. Tenemos guía bíblica de texto, comentario, audio, sin publicidad. Diccionario bíblico en español. Y nos vamos avanzando. Y llegamos, este es el diccionario que vamos a utilizar. Fíjense bien, este es el diccionario bíblico. Jazz John, libros y obras de consulta. Aquí tenemos. Vamos a descargar, instalar. Yo ya lo tengo instalado. Ustedes lo van a instalar y luego nos vamos a abrir nuestro diccionario bíblico. Aquí tenemos entonces este diccionario maravilloso. Vamos a usar por acá. Entonces vamos al buscador. Vamos a buscar una palabra que quizás nos va a costar, o tal vez no. Con la ayuda de Dios todo es posible. Vamos a usar vamos a un versículo de la palabra y vamos a buscar la palabra, cuál es el significado, la raíz de esa palabra. Nos vamos a Mateo capítulo número 6, Mateo 6, y nos vamos hasta el verso 33. Vamos a ver qué nos dice el verso 33, un pasaje muy conocido por todos, pero a veces lo hemos escuchado muchas veces, pero no hemos comprendido el significado de esa palabra. Dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la palabra que queremos buscar? Vamos a buscar la palabra justicia. Vamos a ver qué significa la palabra justicia. Aquí tenemos la palabra justificación, justo y justicia. Aquí nos da una publicidad, obviamente porque la aplicación es completamente gratis. Ustedes solo le 3 segundos y saltar la publicidad. ¿Por qué? Porque es completamente gratis. Este diccionario no nos está costando nada. Simplemente las gracias a los autores y gracias a Dios. Y la publicidad que aparece pues es el apoyo que ellos reciben por el esfuerzo que han hecho para hacer esta aplicación, y a nosotros se nos está proporcionando completamente gratis. Ustedes lo pueden descargar, amados hermanos. Y encontramos la palabra justicia. La palabra justicia en hebreo, mire usted qué bonito, qué interesante. Justicia en hebreo es tzedek y viene de una raíz de otra palabra, o se deriva de otra palabra que es tzedaká.
que significa lo correcto, rectitud, justicia, equidad, piedad. Y en griego es dikaiosune, que significa justicia, rectitud, dice. Estos vocablos se refieren tanto a la norma recta como la acción ordenada y justa. Aquí tenemos otro significado. Otros términos para justicia son, el hebreo es mishpat, del verbo shafat, que es juzgar, que comprende de tanto el derecho establecido como el acto justo, la norma jurídica y su recto uso. El hebreo es gesed, en griego es elios, que acentúa los sentimientos de humanidad en las relaciones humanas. En hebreo, bueno, aquí tenemos varias informaciones, podemos seguir leyendo, y ahí tenemos, la explicación es amplia, podemos nosotros extraer varias cosas, pero voy a explicar entonces en el contexto que estamos leyendo, en el contexto que tenemos de Mateo capítulo 6. Número 1, tenemos que saber el contexto. Ya tenemos un video, el video número 2, de qué está hablando cuando dice justicia. Por ejemplo, si estamos en la carta a los Romanos o Gálatas, si se habla de ley, de justicia, entonces se está refiriendo a la justicia en sí, donde hay un juez, un abogado y todo eso, que haya justicia. La gente pide justicia, que haya equidad, que haya un justo juicio, pero en este caso no se está refiriendo a la justicia de leyes. Vamos a ver el título. Para conocer el contexto nos vamos al título: Dios y las riquezas. En estos versículos Dios está hablando, o Jesús está hablando de los afanes de la vida, que nosotros no debemos de preocuparnos. Aquí dice: no os afanéis, en el verso 31, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Luego viene el texto que estamos analizando, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien. Número 1. El reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Para entender este versículo, ¿cómo es allá en el cielo, donde está la morada del Padre, donde está el reino de Dios? ¿Cómo es? Vamos a pensar un momento. ¿Será que en el cielo, allá en el reino de nuestro Padre Celestial, será que hay injusticia? No lo hay. ¿Será que hay corrupción? Tampoco. ¿Será que hay pobres? Menos. ¿Será que hay fraudes? Tampoco. ¿Será que se puede sobornar al juez, al Todopoderoso, nuestro Padre Celestial? Tampoco se puede. Cuando la Biblia nos está diciendo nuestro amado Salvador, nuestro Mesías, Jesús, Él dice: buscad primeramente el reino de Dios. Tenemos que pensar entonces que en el cielo no hay pobres, no hay injusticia, no hay corrupción, no hay ladrones, no hay mafias, no hay nada. Es algo maravilloso. Es el sueño que todo país o todo el mundo, es el sueño que todos queremos. Queremos tener un país cero corrupción, donde no haya ladrones, donde no hayan pobres. Eso es lo que queremos, pero lamentablemente es todo lo contrario. Entonces nuestro amado y Salvador quiere que el pueblo de Él busquemos el reino de Dios, anhelemos el reino de Dios. Y luego viene la palabra justicia.
justicia. En el diccionario en el hebreo es tzedek, que deriva de otra palabra tzedaká. La palabra tzedaká significa caridad en español, hacer misericordia. Caridad es ayudar al necesitado, ayudar al pobre, a la viuda, dándole una ofrenda especial o víveres, o dándole un diezmo estipulado a los pobres, que eso no se practica. Tzedaká es caridad y significa lo correcto, rectitud, justicia, equidad. Entonces lo que está diciendo nuestro amado y Salvador Jesucristo es que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos de ser justos con los demás, con las viudas, con los pobres, ayudándoles con una ofrenda, con víveres, con algo. Cuando usted hace una obra de caridad al necesitado, usted está cumpliendo, usted está haciendo la justicia de Dios, usted está ejecutando la justicia de Dios, está queriendo que haya una equidad. Usted tiene piedad de esa persona. Porque eso es lo que significa la palabra justicia en el contexto de este capítulo de Mateo. Es caridad, es hacer bondad, es ayudar al necesitado. ¿Y cuál va a ser el resultado entonces cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, de buscar el reino de Dios, de hacer lo que hay allá arriba? ¿Y qué es lo que hay allá arriba? Hay justicia, hay equidad, hay rectitud. Eso debemos de traerlo aquí a la tierra, como dice la oración del Padre nuestro: venga tu reino aquí en la tierra, o hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, aquí también en la tierra. ¿Cómo es en el cielo? No hay fraude, no hay mentiras, no hay fornicación, no hay adulterio, no hay pecado, todo es en santidad. Es el significado mucho más profundo de lo que nosotros hemos entendido. Entonces el resultado es: y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Los afanes de la vida. Necesitamos alimento, necesitamos vestirnos, necesitamos pagar las cuentas, tenemos cuentas del banco, la luz, teléfono y muchas cuentas más. Estamos afanados todos los días buscando temprano y regresando tempranito, nos vamos y regresamos ya anoche, buscando el dinero, buscando el efectivo, buscando más ingresos, pero no estamos haciendo lo que la palabra del Señor nos demanda, o no lo hemos entendido, o no lo hemos comprendido. Es por eso que en este estudio estamos utilizando el diccionario bíblico. Usted puede tener otro diccionario, no importa, usted puede tener el Strong o otro tipo de diccionario, debe de buscar el significado de la palabra, pero este diccionario digital a mí me ha fascinado, me ha gustado, porque tiene mucho significado, mucha definición y nos ayuda. Y recuerden que no vale nada, solamente usted tiene que descargarlo, instalar y a estudiar, se ha dicho. Entonces la palabra del Señor quiere que nosotros seamos justos, porque ¿cómo es posible? Vamos a suponer que usted desayunó muy bien, un buen desayuno, su café, su francés y todo, un buen desayuno, y de repente encuentra a alguien que no tiene ni un pedazo de pan, que no tiene ni para comprar una tortilla, y usted se hace, como decimos, de la vista gorda, o se hace del loco, o se hace de que no vio, o se hace del desentendido. ¿Cómo es que usted va a ser, cómo es que va a haber equidad? Usted tiene, el otro no lo tiene. Cuando usted ayuda al necesitado, mire la balanza, mire, entonces
está cumpliendo con la palabra justicia, está cumpliendo con la justicia de Dios. Hay equidad, hay igualdad, hay justicia. Usted tiene piedad. Así como Dios, nuestro Padre Celestial, tiene misericordia de nosotros, nos ha perdonado, nos ha enviado a su Hijo, al Mesías, para rescatarnos de esta condenación, nosotros también debemos de tener esa misericordia con nuestros hermanos en especial. Con nuestros hermanos, ya sea físicamente o espiritualmente, debemos de tener esa misericordia. Con el diccionario bíblico vamos comprendiendo un poquito más la esencia de la palabra, porque muchas veces leemos el texto y ahí nada más, ya no pasamos, ya lo simple, lo hemos comprendido. Dice: si hacemos esto, todas esas cosas serán añadidas. El Padre nos va a dar de qué comer, nos va a vestir, nos va a dar las cuentas, Él nos va a proveer para pagar las cuentas y nosotros vamos a estar tranquilos, sin estrés, sin estar afanado. Esta es una ley de la siembra también. Lo que uno va a sembrar, eso va a cosechar. Si usted siembra con el necesitado, con la viuda, el Señor no se va a quedar con nada. La Biblia dice que un vaso de agua no puede perder su recompensa. Un vaso de agua, ¿cuánto más darle $1, $5 o 10 quetzales a alguien que realmente está necesitando? Mucho, mucho, mucho vale. Así es de que, amados hermanos, ustedes tienen que estudiar un poquito más, o debemos de estudiar un poquito más la palabra justicia. Aquí podemos tener más definición y bueno. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a usar otro ejemplo. Por ejemplo, la palabra fe. ¿Qué significa la palabra fe? La palabra fe. Mire usted. En el hebreo, la palabra fe es emet, o más conocido como emuná. Esta la palabra fe es en hebreo emet o emuná. Yo lo he escuchado muchas veces, la palabra emuná. Y en griego es pistis. Ahora significa... La palabra fe significa confianza, confianza del corazón y de la mente en Dios y sus caminos, que nos conduce a actuar en armonía con su soberana voluntad. Tenemos una cita, 2 de Corintios 5:7, Hebreos 11:8. ¿Qué significa la palabra emuná? Confianza en Dios, confianza completamente del corazón, de la mente en Dios y sus caminos, que nos conduce a actuar en armonía con su soberana voluntad. Aquí tenemos más definición. Aquí dice: esta fe no se basa en una aceptación ciega e irracional, sino en una suprema confianza en la capacidad y la integridad de Dios. Fe es confiar en Dios. La palabra confianza o confiar en Dios en hebreo es bitajón. Y la palabra bitajón es no solamente creer, no solamente eso, sino confiar es conocerlo a Él. Cuando usted conoce a un amigo, a alguien de confianza, tiene la palabra confiar,
y usted confía en esa persona y usted dice, bueno, voy a hacer negocio con esta persona porque le tengo confianza. ¿Por qué le tiene confianza? Porque conoce a esa persona. Conoce a esa persona que no es un tracalero, que no es un traicionero, que no es un... ¿Qué más se puede decir? Que no es un estafador. Usted conoce a esa persona y pone su confianza en esa persona y usted dice, yo voy a hacer negocios con usted. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Viene alguien más y dice, tengo buena mercadería. Y usted dice, se abstiene y dice, no, yo tengo mi proveedor. Yo a usted no lo conozco. No sé de dónde viene, no conozco su mercadería, si realmente es original o es pirata, o yo no sé. Yo compro con tal persona porque lo conozco, porque tengo la confianza en él. Emuná es no solo creer, confiar, conocer a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo lo vamos a conocer? Número 1, estudiando su palabra. Cuando nosotros estamos estudiando su palabra, estamos conociendo cada día más a nuestro Creador, estamos conociendo su plan, estamos conociendo a nuestro Mesías, qué es lo que vino a hacer, a qué vino, qué cosas hizo, qué cosas nos dejó, qué cosas hay que hacer todavía, qué cosas no hay que hacer todavía. Estamos conociéndolo cada día más, y cuando usted conoce a su Padre Celestial, conoce a su Mesías, conoce al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, usted viene y pone su confianza en Él. Cuando usted está enfermo, usted dice, yo voy a poner mi confianza en mi Padre Celestial. Yo no voy a confiar en los hombres, yo voy a confiar en Él. Yo sé que Él me va a sanar, yo sé que Él me va a sacar de esta situación, yo sé que Él va a cancelar las deudas, yo sé que Él va a proveer para cancelar todas las cuentas que tengo pendiente. Yo confío en Él. Esa es la fe. La fe nos lleva, en hebreo es emuná, reconocer que Dios es dueño de todo, reconocer que Dios hizo todo, reconocer que todo es para bien. Cuando algo supuestamente malo nos está pasando, debemos de tener la confianza de que nuestro Padre Celestial, si conocemos bien a nuestro Padre Celestial, así como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Si algo me está pasando, yo conozco a mi Padre, tengo la confianza en Él, yo sé que Él tiene el control, yo sé que mi Padre sabe lo que está haciendo, yo soy humano. Es como el niño, cuando lo llevan a aplicarle una vacuna, en el momento el niño llora y piensa que su padre es malo porque lo va a inyectar una jeringa o algo así. El niño empieza a llorar, a asustar, pero ahí está su padre y dice, calma hijo, con esto se te va a quitar el dolor, con esto vas a sanar hijo, aquí estoy, y lo abraza y bueno, viene la vacuna. Y ya, ¿por qué? Porque el niño sabe que ahí tiene a su padre y tiene la confianza que su padre no le va a hacer nada malo, aunque hay padres que por ahí hacen cosas que no deben de ser. Bueno, ese es otro tema, pero fe es emuná en hebreo. Usted va a escuchar mucho la palabra emuná, fe auténtica, dicen ellos, y es confianza. Y no solo confianza del corazón, dice confianza del corazón y de la mente. No, usted va a confiar ciegamente en alguien. No. Usted tiene que tener sus 5 sentidos. Por eso usted necesita estudiar, indagar, investigar la palabra de Dios para poder confiar en Él. Así es de que, amados hermanos, aquí les dejo
este hermoso diccionario. Y aquí tenemos citas bíblicas, aquí tenemos más definición. Dice, tal fe es un prerequisito para acercarse a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Si usted no conoce a su Padre y no le tiene confianza, ¿cómo se va a acercar? Le decía yo hace un momento, ¿cómo yo me voy a acercar a alguien que no lo conozco, a alguien que no le tengo confianza? ¿Cómo usted va a encargar su hijo a una persona que no conoce, que no sabe quién es? ¿Cómo? Usted va, quizás a su hijo lo va a ir o va a permitir que vaya a la escuela o a la tienda a comprar algo con una persona que usted conoce, su familia, y usted le tiene mucha confianza, aunque hay algunas personas que se pasan de la confianza, pero nuestro Padre Celestial no es como esas personas. Entonces la palabra fe es emuná y en griego es pistis. Vamos a conocer otra palabra, vamos a estudiar otra palabra. Ustedes lo van a hacer tranquilamente en su tiempo libre. Vamos a ver la palabra bautismo o bautizar. Vamos a poner la palabra bautismo. Vamos a ver. Bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Qué es bautizar? Nosotros hemos sido bautizados, pero ¿qué significa la palabra bautismo? Esta palabra aparece nada más en griego. En hebreo no aparece, pero sí hay un término que se deriva. La palabra en griego es baptisma, baptismos, y quiere decir es una ceremonia de purificación. Bautismo, ablución, lavamiento, del verbo baptis, sumergir, hundir, bautizar, lavarse. Aquí vamos a conocer un poquito más en sentido original. Es un rito religioso originado en tiempos precristianos. Los judíos lo practicaban como una ceremonia para recibir a prosélitos dentro del judaísmo. Así lo demuestran varios de sus escritos. Cuando se los bautizaba, el rito probablemente tenía la función de limpiarlos de la impureza contraída como paganos, porque se usa el mismo término mikveh. Esta es la palabra hebrea, mikveh. De aquí se deriva la palabra bautismo, pero mikveh es completamente diferente. Mikveh, para otros baños de purificación, también se lo consideraba como el repaso de uno de los acontecimientos que hizo de Israel una nación, el cruce del Mar Rojo, junto con la circuncisión y los sacrificios, hacían del prosélito un integrante del mismo pacto del que practicaban los israelitas de nacimiento el estatuto. Bueno, tenemos varias definiciones, mucha descripción. ¿Qué es el bautismo entonces? Es una ceremonia de purificación. En el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos aclara el bautismo. Es sumergir dentro de ya sea un río, literalmente, como lo hacía Juan el Bautista. Muchos lo hacen en una piscina, otros lo hacen en una pileta. Bueno, yo no sé.
El objetivo es sumergir, El apóstol Pablo nos da una analogía. Cuando nosotros nos sumergimos, dice que estamos muriendo a nuestros pecados, así como nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, murió. Nosotros morimos juntamente con Él y nuestros pecados es crucificado juntamente con Él. Cuando salimos del agua, dice el apóstol Pablo, resucitamos a una nueva vida. Así como el Señor Jesús resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, así nosotros resucitamos espiritualmente a una nueva vida. Es un acto público que se hace para demostrar que nosotros hemos aceptado al Mesías como nuestro Salvador, nuestro único Salvador personal. Damos un acto público. La palabra dice, es una ceremonia de purificación espiritualmente de nuestros pecados. Lavamiento, sumergir, hundir, bautizar, lavarse. Hay ciertas religiones que lo hacen solamente un poquito en la cabeza, pero aquí la palabra griega es sumergir. Sumergir es hundir completamente. En la época de Juan el Bautista creo que se sumergían así, ellos solitos. En nuestra época pues hay un ministro, un pastor sumergido, bueno pues es válido. La palabra bautismo es una ceremonia de purificación. En el judaísmo es un rito religioso, es un rito religioso para aceptar a los prosélitos, a un gentil que no es judío de sangre, para convertirse al judaísmo, tenía que pasarse por el bautismo, pero ellos lo hacían en una pileta, es como una piscina, se llama mikveh, donde se hacen otros baños rituales, como la purificación de la mujer después de su periodo de menstruación. Se tiene que purificarse, sumergir, hacer el baño en la mikveh. Eso mismo lo hacían los judíos. Hacían un baño ritual para aceptar a un gentil y ser parte del pueblo de Israel. Se tenía que hacer el baño, se tenía que circuncidarse y cumplir con toda la Torá, con toda la ley, cumplir con todo. Y así seguir los mandamientos, ser parte legítimamente del pueblo de Israel. Hoy en día no necesitamos eso porque ya el Señor Jesús vino a derribar la pared que había entre Israel y los gentiles. Ahora Él ha hecho un solo pueblo. En el Mesías somos uno, somos parte del pueblo de Israel, somos parte de ese pueblo porque tenemos al Mesías, tenemos a Él y debemos de cumplir con sus mandamientos, debemos de cumplir con lo que Él demanda. Hemos comprendido entonces que la palabra bautismo es una ceremonia, es un requisito. No, el bautismo no es algo, ¿cómo le dijera yo? No es un mandamiento para ser salvo. No, es un requisito, es una ceremonia para dar testimonio de que usted ha aceptado al Mesías públicamente. Pero en realidad hay casos en que no se pueden bautizar. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, cuando estaba a la par del Mesías y le dijo que él no merecía la muerte, que el Mesías no merecía el trato que le estaban dando, que él sí merecía ese trato, que él merecía la muerte, porque él era un pecador, porque él era un ladrón. Él reconoció su pecado y le dijo al Mesías: acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Y el Señor le dijo: claro que sí, hijo,
estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Imagínese usted, el Señor Jesús no mandó, bueno, está bien, pero tienes que bautizar, tienes que ir al río Jordán y bautízate. Entonces, dígale que te bajen de la cruz, ve a bautizar y luego regresas y te van a colgar otra vez y entonces estarás conmigo en el paraíso. No, el Señor Jesús dijo, está bien, vas a estar conmigo en el paraíso. Mire, hay casos, hay hermanos que están enfermos, que no pueden caminar o que no pueden salir, que no pueden ir a un río, a un lugar del bautismo. Entonces, aceptando con todo el corazón al Mesías, y si el siguiente día viene la muerte por ellos, pues si lo ha hecho con todo el corazón, el Señor le va a dar la salvación. El bautismo es una ceremonia, es un rito. También lo hacen las empresas. Cuando alguien va al trabajo por primera vez y dice, bueno, ya soy parte de esta empresa, y vienen los compañeros, los más antiguos de la empresa y dicen, te vamos a bautizar, dicen, bueno, no sé cómo lo harán, pero le dan su bienvenida, le dan ese bautismo. También lo hemos visto en las universidades, cuando llegan los alumnos y están los veteranos y dicen, hoy vamos a recibir a los nuevos alumnos y los vamos a bautizar. Bueno, pues no sé cómo lo harán, no sé si ellos sabrán, pero es un rito, es una ceremonia. El bautismo no solo se practica dentro de la iglesia, se practica en el judaísmo, se practica en otras religiones, en otras empresas también. Muy bien, vamos a dar el último ejemplo. Ustedes lo van a hacer sin límite, ustedes lo van a hacer sin límite. Por ejemplo, la palabra ley. ¿Qué significa la palabra ley? Ley, ya se me está olvidando. La palabra ley. La palabra ley depende del contexto, pero en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos la palabra ley, se está refiriendo a la palabra del Señor, se está refiriendo a la Torá. Vamos a ver qué dice nuestro diccionario. Ley en hebreo es Torá. La palabra Torá significa ley. Pero ¿qué significa ley? Entonces, ese Torá, dirección, instrucción. Cuando en el Antiguo Pacto vemos la palabra ley, luego nos vienen muchas cosas en la cabeza. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos ya el Señor vino y acabó con la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Por favor, muchos de nosotros no entendemos qué significa la palabra ley. Cuando decimos que no estamos bajo la ley, ¿qué estamos diciendo realmente con eso? Estamos diciendo que no vamos a respetar las instrucciones de la palabra del Señor. Escuchen muy bien. Cuando usted dice que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, quiere decir que yo estoy bajo la gracia. Yo puedo hacer lo que se me venga en ganas. Eso está diciendo el cristiano, el pastor, el líder que dice que ya no estamos bajo la ley. En primer lugar, no sabe qué significa la palabra ley. Por ejemplo, en esta ciudad, si dijéramos, o el alcalde o el presidente del país, y dijera, bueno, pues, habitantes, conciudadanos de este país, a partir de hoy ya no estamos bajo la ley, hoy vamos a estar bajo la gracia. ¿Qué pasaría en este país? Habría un caos. La gente no respetaría los semáforos,
semáforo rojo, ¡boom! Verde, amarillo, ¡boom, boom, boom! ¿Qué pasaría? Choques. Había, ¿qué más? Accidentes. Ya no estamos bajo la ley, ahora vamos a robar, ahora vamos a agarrar la mujer del vecino, porque ya no hay ley. Ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a inventar, ya no hay ley. Eso está diciendo el cristiano cuando dice que no está bajo la ley. Es importante tener un diccionario, es muy importante estudiar a profundidad la palabra. La misma palabra dice, escudriñad las escrituras. La palabra escudriñar no es leer, no, es indagar, ir a lo profundo. Cuando nosotros vemos la palabra ley, especialmente en el Antiguo Pacto, ¿cómo se conoce como el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento, en Gálatas, por ejemplo, en las cartas de Pablo, a veces aparece la palabra ley, no a veces, sino aparece la palabra ley. Muchas veces se está refiriendo a la palabra del Señor, otras veces se está refiriendo a la ley del pecado. Entonces, veamos lo que dice nuestro diccionario. Ley es Torá. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado la palabra Torá? La palabra Torá en el judaísmo son los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros que conocemos como Pentateuco. Es en la Torá, la Torá. Entonces, ley significa dirección, instrucción. En un país hay ley, hay instrucción. ¿Qué dice la ley de tránsito? ¿Qué dice la instrucción? Usted no puede saltar o pasar el semáforo en rojo. Usted no puede violar esta ley. Son instrucciones. La palabra ley, especialmente en el Antiguo Testamento, es instrucción. Dar es otra palabra, ley. Es reglamento. Cuando decimos que no estamos bajo la ley, quiere decir que ya no tenemos reglamento, ya no tenemos instrucción. Y toda la palabra del Señor es instrucción, es un reglamento de vida. La palabra del Señor dice, no matarás. Es una instrucción, es una regla, es una ley, es un mandamiento. Dice, no matarás. Pero como estamos bajo la gracia, podemos matar. No robarás, dice. Pero como estamos bajo la gracia, podemos robar. No cometerás adulterio. Pero como vivimos en la gracia, ¿qué? Nos vamos con la vecina, nos vamos con la diaconisa. No hay ley, no. Debemos de tener cuidado con las palabras, amados hermanos. Ley no es algo rígido. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, ni a los profetas. Más bien yo he venido para cumplir la ley. La ley, las instrucciones del Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Él dice, yo no he venido para echar a un lado la Torá, el Antiguo Testamento. Pues yo no he venido a desechar el Antiguo Testamento. Todo lo que Él dijo lo sacaba del Antiguo Testamento. Todo lo que está en el Nuevo Testamento, extraído del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué decimos que no estamos bajo la ley? Es que nosotros hemos entendido ley como una orden, que así va a ser, que si alguien cometió adulterio hay que apedrear, hay que matarlo. Bueno, eso dice la Biblia. Pero los tiempos han cambiado. Recuerden que los rabinos de los 10 mandamientos hicieron miles de mandamientos. Especialmente hay 613 mandamientos. Pero hay mucho más
Ellos hacían de un mandamiento, le colocaban 100 mandamientos para no violar ese mandamiento. Por eso dijo el Señor Jesucristo, ustedes hacen caso más de la ley de los hombres, doctrinas de hombres. Ustedes enseñan doctrinas de hombres, dijo el Mesías. Y él dijo, llevad mi yugo, mi carga que es ligera. La palabra ley es instrucción, amados hermanos, es la Torá, es el Antiguo Testamento, pues es los 5 libros de Moisés. Para entender la ley tenemos que estudiar los primeros 5 libros, estudiar de día y de noche, conocer bien esos 5 libros. Luego nos vamos a los profetas, a otros libros, al Nuevo Testamento. Mire, en la Biblia, un conjunto de principios o normas de conducta, el término usual hebreo traducido ley es Torá, es la Biblia, palabra que significa toda la voluntad revelada de Dios o cualquier parte de ella. A menos que el contexto indique otra cosa, ley en el Antiguo Testamento generalmente denota la instrucción divina que Dios dio a su pueblo. Ley es instrucción, ley es normas de conducta. Debemos de analizar qué cosas no estamos cumpliendo o qué estamos entendiendo por la palabra ley. ¿Por qué decimos que ya no estamos bajo la ley? Otro día vamos a hacer este tema. Amados hermanos, hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio. Ustedes tienen más tiempo, con más calma, analicen las definiciones, las palabras. Les he traído un diccionario especialmente excelente. Aquí abajo les voy a dejar en la descripción. Si lo pueden descargar, pasarlo a su teléfono, instalar, o en su computadora, en la aplicación del emulador, lo pueden estudiarlo. Y muchas gracias, amados hermanos. Una vez más, gracias por el apoyo espiritual, moral. Gracias por su ofrenda. Nos motiva a seguir hacia adelante. Muchísimas gracias. Aquí abajo también les dejo, si ustedes quieren apoyarnos con una ofrenda muy especial. Gracias a los que ya lo hicieron. Muchísimas gracias. Que el eterno Dios les bendiga. Vamos a orar un momento para finalizar nuestro estudio. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde o de la noche, de la mañana, papito lindo. Muchas gracias, eterno, por este estudio. Gracias por el diccionario bíblico, Padre, que con tanto esfuerzo, Padre, los hermanos, los autores lo han hecho, papito lindo. Ahora nosotros lo tenemos, nos toca solamente estudiar. Te pido que nos dé la sabiduría de lo alto, que tu Santo Espíritu, Padre, siempre esté revelándonos cada día tu palabra. Muchísimas gracias, eterno Dios. Bendice, Padre, la vida de mis hermanos, los que están estudiando. Bendice también, Padre, los que han ofrendado, los que van a ofrendar. Bendícelos de una manera muy especial. Muchísimas gracias, eterno Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, el Mesías, Padre, Yeshua. Amén